Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este segundo día de trabajo del 13º Encuentro Internacional de Centros de Cultura, Universidad y Cultura a través del torbellino de la posmodernidad. Ayer con la temática de la posmodernidad, hoy con el tema Universidad y Educación. Es así que comenzamos con nuestra conferencia magistral, Misión de la Universidad en la posmodernidad, impartida por nuestro invitado especial, el maestro Pablo Castellanos López, de quien me permitiré leer una breve semblanza. El maestro Pablo Castellanos López es coordinador de la División de Filosofía del CISAV, Centro de Investigación Social Avanzada. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Estudió la maestría en Filosofía Política aquí en la UPAEP. Ha sido fundador y director de la Facultad de Filosofía y director de la División de Humanidades de la misma institución. Fundador y director de la revista Vertebración. Fundador del plantel Querétaro de la Universidad del Valle de Atemajac y jefe académico de Humanidades de la misma universidad. Se ha desempeñado como profesor de Metafísica y Filosofía Política. Otros campos de investigación e interés son las relaciones y conflictos entre cristianismo y modernidad, doctrina social de la Iglesia e historia de México. Actualmente trabaja sobre la aportación de Jacques Maritain a las relaciones entre cristianismo y modernidad. Lo acompaña don Manuel Díaz-Cid. Pido recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado, maestro Castellanos. Muy buenos días. Agradezco antes que nada la invitación a este encuentro. Agradezco al señor rector, a Monseñor Sánchez de Toca, y de una manera muy especial a don Manuel, que tuvo la confianza de invitarme a esto que le llaman conferencia magistral, lo cual me llena de pavor. Voy a compartir con ustedes este tema de la misión de la universidad en la posmodernidad. Quisiera empezar recordando el día que estamos hoy, que conmemoramos a San Agustín. Y recuerdo ese pasaje que Benedicto XVI incluía en lo que iba a ser su discurso en la Universidad de la Sapiencia. En el comentario de San Agustín a las Bienaventuranzas, ahí citaba el texto que en mucho conocimiento lleva a la tristeza. Solo el conocimiento produce tristeza. Bueno, espero que en este encuentro haya algo mucho más que conocimiento, que nos ayude a superar la tristeza, que ciertamente es el excesivo conocimiento del mundo, pues produce en el alma tristeza. Bien. Voy a dividirlo en dos partes esta presentación. En la primera parte hablaré de la misión de la universidad y haré algunas referencias históricas. En la segunda parte entraré más directamente al tema de la posmodernidad y la misión de la universidad en estos momentos que estamos viviendo. Como todos sabemos, en la Edad Media la universidad tuvo como uno de sus orígenes más inmediatos, pero más fuertes, esto que se dio en los albores de la Edad Media, cuando un grupo de hombres, para poder orar y leer la Biblia, tuvieron que aprender a leer, a escribir,
para poder entonar los cantos litúrgicos, para vivir su vida como religiosos, como monjes. Después, para leer la Biblia había que entenderla, había que explicarla, había que interpretarla, había que saber lo que habían dicho los padres de la Iglesia, confrontar opiniones, discutir. Al hacer esto, al mismo tiempo tuvieron que enfrentarse con el pensamiento de los antiguos, que los mismos padres en muchos casos recogían. Aprovecharse de aquella labor de recopilación y transmisión que habían hecho los grandes pensadores de finales de la antigüedad y principios de la Edad Media. Así es que el deseo de conocer la verdad y de llegar a una visión de conjunto de ellas tuvo como uno de sus orígenes próximos esta vida en los conventos, en la vida monástica medieval. Poco a poco de esta primer origen va creciendo el deseo de saber y se van juntando, van creciendo estas escuelas que finalmente llegarán a ser los Studium Generale, en donde al lado de los conventos catedrales nacerán las primeras universidades. ¿Qué se hacía ahí? Pues la famosa definición de Alfonso X el Sabio, este ayuntamiento de maestros y escolares que en algún lugar se reúnen con el deseo de aprender los saberes, con el deseo de conocer, aprender que, como se decía ayer, es investigar, es estudiar, es comunicar y volver a estudiar. Pues en este contexto medieval, con este impulso desde la fe, pero podemos decir un poco más, no solamente desde la fe, sino desde la vida de la fe, que se convertía en oración y que se convertía en un modo de vida. Esto fue lo que dio origen a la universidad. Claro que juntando a esto, poco a poco fue recopilar, volver a considerar lo que había quedado del pensamiento antiguo. Las primeras universidades juntarán las facultades de teología, filosofía, derecho, medicina. Filosofía cuando dentro de ella se consideraba la totalidad del conocimiento sobre el universo, sin la distinción que hoy tenemos entre ciencia y filosofía. De alguna manera se abarcaba la totalidad del conocimiento humano. Pero este deseo de aprender los saberes, estaba el deseo también de conciliar, porque inmediatamente en este contexto apareció la razón y la fe. La fe que quiere comprender, la razón que, iluminada por la fe, se abre a nuevos problemas, a nuevas realidades, recibe luces, aportaciones y este impulso para conocer. Conciliar fe y razón y el conjunto de los saberes. Las universidades inicialmente empezaron pues no solamente considerando tal o tal disciplina, sino el conjunto del saber y trabajar en su armonía. Leer, exponer, comentar, discutir y luego sintetizar. Estas sumas medievales que buscaban expresar el orden del conocimiento alcanzado por el hombre hasta este momento. Equilibrio, orden, unidad. Pero esta universidad medieval no fue pacífica, no fue tranquila, estuvo llena de tensiones, discusiones, dialécticos, teólogos, espirituales. El tema de los universales, después partidarios del emperador, del papa, problema del derecho romano que se redescubre a través de Italia, la aportación después de todo el pensamiento judío-islámico que traía la universidad medieval, que vivía
en su gran visión de razón y fe, inspirada por todo el pensamiento de los padres y especialmente por el de San Agustín, encuentra en el momento en que la Edad Media llega a su madurez, en este paso de la Baja a la Alta Edad Media, en este momento en que se restablecen las ciudades, los burgos, la vida de la ciudad, en que se dice, la Europa alcanza de nuevo una densidad de población, la plena ocupación del territorio, en expresión de Pierre Chenu. En este momento, a esta Edad Media no tan tranquila, pero podemos decir hasta cierto punto, de repente irrumpe, como todos sabemos, una nueva visión del mundo. Irrumpe Aristóteles, el pensamiento de Aristóteles, que se conocía fragmentariamente solamente, las obras a través de Toledo, a través de todos los contactos nuevos de la Europa que se abría incipientemente al Oriente. Una visión de la realidad que prescindía de la fe y que presentaba una explicación de la totalidad, podemos decir, una de las grandes síntesis de la antigüedad. Esto implicaba un reto a la visión que hasta entonces se había tenido. ¿Qué sucede aquí? Pues hay una crisis en la universidad. Hay un cambio, llega lo nuevo, y lo llega en una manera cuestionadora, planteando retos. La universidad medieval afrontó esta situación y de este intento de asimilar lo nuevo, de analizarlo, valorarlo, criticarlo e integrarlo de nuevo en una visión, la razón y la fe adquirieron mayor conciencia de sí mismas en la teología, en la especificidad del conocimiento filosófico, y se logró una síntesis de la que podemos decir, no solamente en un pensador, sino en la visión general que se logró en este siglo XIII de la Edad Media, de la cual se vivió por varios siglos. Podemos decir que en este momento es cuando más se evidenció esta visión integradora del saber de la universidad. Los grandes maestros medievales son de este tiempo. Posteriormente, lo sabemos, la universidad ya no estuvo siempre a la altura. En el Renacimiento, ya este pensamiento, y al final de la Edad Media y el Renacimiento, este pensamiento, esta síntesis, digamos, se fosilizó en cierta manera. El prurito de escuela, el de exclusividad, de este autor es el que tiene la síntesis lograda, o este es mejor que el otro, nominales, tomistas, de Buenaventura, etc. Esta pretensión de afianzar lo propio y de conservarlo, sí le quitó esta creatividad en cierta manera a la universidad, que siguió trabajando, aunque también hay que decirlo, en estos momentos adquiere una mayor conciencia sobre los métodos pedagógicos. Hay un desarrollo en la misión pedagógica de la universidad, aunque en esta visión, digamos, de síntesis cultural hay ciertos problemas, la discusión entre lo viejo y lo nuevo no se aborda adecuadamente. Podemos decir que 4 siglos después de la fundación de la universidad, cuando surge y madura la ciencia moderna, la universidad no estuvo a la altura de las circunstancias. Como decía un texto del profesor Aranguren, el cual hace rato comentábamos, la nueva ciencia, la ciencia moderna del siglo XVI al XVIII, se hizo fuera de la universidad y muchas veces contra la universidad. Lo cual no quiere decir que no hubo esfuerzos de integración, de asimilación de lo nuevo poco a poco, pero esta ruptura al principio de la modernidad, primero entre teología y filosofía,
La modernidad nace con el intento de síntesis del saber, pero fundamentalmente desde la razón autónoma, desde la filosofía misma, pero que entra en tensión inmediatamente con otra síntesis que se pretendía desde la propia ciencia. Y esta tensión es la que se da a lo largo de la modernidad. Una razón autónoma que desde sí misma busca los grandes sistemas en el racionalismo, en el idealismo, la atención a la verdad total, al gran, no síntesis, sino sistema, donde todo está en su lugar necesariamente ubicado, culminando la gran visión de Hegel. Y por otra parte, las ciencias que se resisten y que se separan y que por los errores de este momento de su surgimiento, incomprensiones, malentendidos y errores entre filosofía y teología, y entre ciencias, filosofía y teología, digámoslo así, surge la universidad de la modernidad en una tensión de búsqueda de síntesis, pero vamos a decir con estos graves problemas al origen de la modernidad. Será posteriormente la unificación del saber, y esto ya avanzamos un poco más, ya no desde la teología, ya no desde la filosofía, desde la ciencia. Pero ¿desde qué ciencia? Se requiere una ciencia universal, de principios generales. Y creo yo, esta visión de unificación se buscó más en el método, ya no en el objeto, ya no la integración del saber, sino la universalización del método de las ciencias experimentales, en su momento dado, el método de la ciencia que mayor desarrollo y madurez iba alcanzando, y así pretender transmitirlo o copiarlo a las demás ciencias, y una unificación que ya no se lograba. Sin embargo, en la universidad seguirá permaneciendo esta fuerza, esta cultura humanística también, esta pretensión de la filosofía de sintetizar, esta preocupación por el aspecto pedagógico de la universidad, pero sobre todo surgirá ya en el siglo XIX, después de los grandes cambios de las revoluciones liberales, en el contexto del Estado liberal, laico, moderno, una nueva visión de la universidad. Podemos decir que ahora, en cierta manera, también la síntesis del saber, lo que le da unidad a la universidad, empieza a ser externo a la misma universidad. Es el Estado y sus pretensiones, la universidad napoleónica, son el mundo de las profesiones para las necesidades sociales. Es, en el siglo XIX, el surgimiento de las grandes ideologías, los movimientos sociales en tensión por los nuevos problemas que generaba el desarrollo del capitalismo, el liberalismo, el problema social, etc. La visión de que la universidad debería estar en cara a estos problemas. Entonces la universidad aparece aquí, y lo que estoy diciendo esquemáticamente en tensión, porque las cosas no cambian de golpe, se mantienen aspectos vivos, pero estoy hablando de un poco de las tendencias, ¿no? La universidad es regulada desde el exterior. De alguna manera esto siempre se dio en diferente medida, pero ahora es, digamos, el aspecto del entorno sociopolítico, económico, el que demanda de la universidad sus objetivos, sus funciones. Entonces, el problema de la síntesis del saber pasa a un segundo grado. En todo caso, están las ideologías, está la ciencia, unas humanidades que quedan un poco como refugio. Se dice que en la universidad la verdad está solamente en las ciencias experimentales, todo lo demás es el terreno de la libertad y de la discusión. La universidad es el lugar de la
libre discusión de las ideas. Ya no de la búsqueda del conocimiento y la verdad, sino la discusión de las ideas. La libertad para la expresión de las ideas. Pero esto tuvo un matiz. Discutir las ideas para anular las ideas que se oponían a este progreso, a esta visión ya del progreso necesario, esta visión optimista de la modernidad, de que la historia nos está llevando ya en estos momentos en que la ciencia y la razón, la luz de la inteligencia ha tomado en sus manos el futuro del hombre y que a través de ella vamos a resolver todos los problemas del hombre y de la sociedad. En este contexto optimista, positivismos, toda la visión de que, esto lo decíamos en otro encuentro, si estas ideologías del siglo XIX tendían a la oposición, a la dispersión, a una fragmentación, que hoy decimos, sin embargo, había una especie de atractor. En este politeísmo había un Dios principal, que era el progreso, que era la historia. Era lo que podemos decir que era el criterio unificador. La racionalidad se volvió racionalidad histórica. La acción humana tiene sentido si está en el sentido de la historia, si no se opone a ello, si se suma al progreso, si contribuye a él. Es irracional todo lo que lo detiene, todo lo que no está en ese camino. Este aspecto de la modernidad que ahora discutimos tanto. Pero en esta tensión que ya se daba esta fragmentación, creo yo que esta pretensión que de diferente manera las diferentes ideologías se abrogaban de cuál es la que, teniendo una nueva visión de la historia, un estudio científico, etcétera, etcétera, encontraba sus leyes y sabía que estaba en el camino de la historia, tenía viabilidad para el futuro. Era lo que lo estaba construyendo, entonces era lo que daba unidad. La universidad que se convirtió pues en este contexto, en escena de luchas políticas, manipulaciones, la irrupción de las ideologías, llega más tarde, el gran desarrollo tecnológico, la ciencia, la investigación tecnológica. Se retoma una investigación, ciertamente, privilegiando la investigación en la ciencia y en la técnica, y la universidad se va ligando más al Estado y a los grandes grupos económicos que pueden sustentar la empresa, estas investigaciones. Y al mismo tiempo que la universidad, digamos, se decantaba, se regulaba un poco por estas necesidades, estos agentes sociales, también la sociedad irrumpe en la universidad. La universalización, la democratización de la educación, las grandes universidades, la universidad de masas, que tienen que atender cada vez más grandes sectores heterogéneos que no llegan con la preparación de vida, que pocas universidades ligadas a los grandes recursos económicos pueden atender esto, pero al mismo tiempo proliferan universidades pequeñas, libres, privadas. No todas ellas tienen los recursos suficientes para atender las necesidades, atender propiamente la misión de la universidad en todos sus aspectos. Podemos decir que entonces hay una como caída general del trabajo universitario. Son algunas grandes universidades con grandes recursos, otras que abordan con mayor o menor capacidad algunos aspectos. Todo esto se agrava cuando, más tarde, ya cercano a nosotros, la universidad es vista por muchos como un nicho de mercado. Está la burbuja poblacional, está esta nueva visión de las grandes necesidades
globales del mundo del trabajo, etcétera, de la economía. Entonces, la necesidad de capacitación para el trabajo con estándares básicos, fundamentales, muy pertinentes directamente para la vida productiva. Las universidades bajan sus expectativas, bajan su calidad, cumplen difícilmente una función, salvo algunas, de investigación. Otras se dedican únicamente a la cuestión pedagógica y esta es reducida a capacitar profesionistas. Y la visión propiamente de darle una unidad al saber, de aportar una visión global de la cultura, el significado del propio saber y del propio tiempo, analizarlo, criticarlo. Esto va pasando a segundo término. Es un lujo para las universidades. Estas después simplemente buscan su unidad ya en este mundo globalizado, donde las grandes presiones del mundo económico, financiero, de los grandes organismos internacionales plantean lo que las universidades deben hacer y cómo deben reorganizarse, organizarse administrativamente, cómo deben ser más funcionales, cómo se puede medir o no su calidad en función de determinados objetivos y productos tangibles que podamos nosotros estandarizar para comparar las universidades y ver si están logrando estos estándares de calidad que el mundo del trabajo nos presenta. Traen ciertamente esta, vamos a decir, lo que da la unidad a las universidades es la organización, es la administración. La prioridad, podemos decir, la filosofía primera en las universidades se vuelve la administración. Las necesidades administrativas, financieras, de organización, de eficiencia, de entrar a la competencia entre universidades, competencia por el mercado. Entonces esto pues es un poco el escenario de la universidad moderna, contemporánea. En este contexto, podemos decir que la universidad dejó todo lo demás. No, como todo ser vivo, hasta que no se muere, no deja de tener funciones vitales, no deja de haber cierta síntesis en ella. Superviven, aunque sea deficientemente, diferentes funciones, órganos más vivos que otros, etc. Hay toda una tradición que no se anula de un día para otro. Esto que es esquematizado ahora, pues como antecedente inmediato. Se mantiene una vida, podemos decir, la universidad cumple deficientemente la integridad de sus funciones, de su misión propia, aunque cumple extraordinariamente una de ellas en estos diferentes momentos. Pero aquí lo que me interesa resaltar es esta visión de integración del saber, de unidad, de atención a la totalidad y la formación y la enseñanza desde esta perspectiva. Bien, la universidad en estos momentos de posmodernidad, que como se veía ayer, es difícil definir, precisar. Podemos decir que la posmodernidad es lo que viene después de la modernidad, pero pues, ¿cuándo se acabó la modernidad y empezó el después? O si esto que llamamos posmodernidad son modas artísticas, arquitectónicas, incluso filosóficas, o es un aceleramiento de la modernidad donde ella se desorienta a sí misma y se llama posmodernidad, pero sigue siendo una hipermodernidad, o simplemente es una crisis en la que se dice nos habíamos desviado un poco, pero hay que retomar a fondo los principios propios de la modernidad y salir de nuevo, ya que se pase esta crisis. O otros lo ven simplemente como
se acabó algo y empieza de repente algo nuevo. Nosotros creemos que, yo personalmente creo que esto que llamamos posmodernidad es una posmodernidad que se desfonda por su radicalización en ciertos aspectos. Es una época cultural, un periodo de la historia de la cultura, quizás esto que llamamos la modernidad ilustrada, esto que propiamente a partir del proyecto de la Ilustración, el primer proyecto cultural consciente, deliberado, que la humanidad, o por lo menos ciertas élites de la humanidad, intentaron desarrollar, llega un momento dado en que se da cuenta, o por lo menos quizás los agentes más importantes de este mundo cultural, que hay nuevos problemas, algunos suscitados por la misma modernidad, que ya no se pueden resolver con los mismos principios, que ya no funcionan las mismas categorías, que esta, vamos a decir, gran síntesis o este gran proyecto ya no da para resolver los nuevos problemas que estamos viviendo. Y entonces la necesidad de ponerlo en cuestión, analizarlo, buscar algo nuevo, afrontar de manera los problemas que estamos viviendo. A mi modo de ver, esta es más mi visión de la posmodernidad, y en esto creo que es más propio hablar de un cambio de época. ¿Cuándo empezó la modernidad? ¿Cuándo terminó? En el centenario de la muerte de Marx, en el 83, anteriormente en el 68, después del 75, entre el 75 y el principio de los... ¿Cuándo empezó la posmodernidad? Si uno ve la historia de los historiadores, la ciencia, la filosofía, la palabra posmodernidad uno la encuentra al final de la Historia de la Cultura de Alfred Weber, la encuentra en algunos textos de Berdyaev, la encuentra en algunos de los primeros escritos de Romano Guardini, posmodernidad. No solamente un cambio, una nueva cultura, sino posmodernidad. En este periodo de entreguerras, ya podemos decir, había conciencia de un cambio de época por muchos factores, ¿no? Quizás la Segunda Guerra Mundial, la agudización de esta tensión, como que la necesidad de defender la democracia, etcétera, etcétera, reanimó momentáneamente ante el nazismo, ante estos totalitarismos, etcétera, en los principios de la modernidad, y no se rediscutió. Lo que duró este periodo, después de la Segunda Guerra Mundial, un poquito de recomposición, cuando esto llegó ya, digamos, a su etapa de que se había los milagros alemán, etcétera, etcétera, es, creo yo, en el momento en que empieza la posmodernidad, en que esto empieza a verse como algo de nuevo, que está en crisis, que ya no da de más. Tal vez un 68 expresó de alguna manera esto. Pienso yo que en este momento, viendo el tema de cambio de época, me parece a mí que el gran acontecimiento que de alguna manera explica este cambio fue el Concilio Vaticano II, a principios de los 60. Ahí sí se tocó el tema y se discutió por fin la reconciliación con el mundo moderno, etcétera. Así se interpretaron muchas cosas, pero se habló de cómo había que el cristianismo construir un nuevo mundo, incorporarse a la sociedad, a la vida, etcétera, no tanto a la modernidad en sí misma, aunque hizo un recuento de ella. Creo yo que una de las interpretaciones posconciliares fue esta de que la Iglesia por fin se adaptaba a la modernidad, pero no se dieron cuenta que era precisamente cuando entraba en crisis en sus epígonos.
Otros que interpretaron también de esta manera el concilio se asustaron y dijeron, bueno, entonces mejor hay que regresar atrás, porque no es posible aceptar esta modernidad. Creo que ahí podemos, a mi modo de ver, iniciar uno de los mojones de un cambio de época, de una visión nueva hacia el futuro. Pero sea lo que sea, nosotros ya tenemos como fechas la caída del bloque soviético, el final de la Guerra Fría, este contexto que será en el momento de la globalización, fenómeno económico de comunicación con grandes implicaciones, y esta crisis cultural que primeramente se denominó simplemente crisis y después se denominó posmodernidad. ¿Qué pasa aquí en estos momentos para la universidad? Bueno, que la universidad se enfrenta con su misión en un momento de un cambio de época, pero que afecta a toda la humanidad. Una crisis cultural que de alguna manera afecta a toda la humanidad en su conjunto. Obviamente generada sobre todo en Occidente, pero que afecta a la universidad en su conjunto. En un momento en que la humanidad ha alcanzado gran capacidad científica y tecnológica, que ha desarrollado un poder extraordinario de manipular la naturaleza, incluso de manipular al hombre mismo, de dominar los procesos biológicos y diferentes procesos que afectan a la misma humanidad, y podemos decir de rediseñar hasta cierto punto al hombre, en donde este poder extraordinario que fue visto al final de la Edad Moderna como algo problemático, donde la humanidad podía finalmente autodestruirse a sí misma, destruir la naturaleza, donde hay conciencia de un extraordinario poder, en donde ahora nos preguntamos, ¿y cómo la humanidad va a controlar este gran poder? Pregunta que se hacía Guardini en su libro famoso sobre el poder, ya hablando precisamente de este cambio de época, aunque no vislumbrado en esta dimensión que tenemos ahora. Llegamos a este momento de cambio de época cuando la humanidad empieza a vivir, a veces sí, en la academia se da cuenta, pero el hombre común y corriente, vamos a decirlo, en un mundo que es pura cultura, pura creación del hombre. Un poco esto que dice Lipotevsky, ¿no? Mundo cultura, donde hemos perdido, nos hemos alejado de la naturaleza. Todo es o ha sido una construcción humana. Y esta construcción, este mundo en el que vivimos, todo es nuestra creación, es nuestro producto. En un momento que tenemos conciencia de que la realidad la configuramos nosotros, que en todo caso hay un resto de naturaleza que es como una materia prima, y hay un gran demiurgo tecnológico que la puede reconfigurar. Esta visión del mundo nos lleva al caso del ser humano, donde perdemos el sentido de una naturaleza humana, nos preguntamos cuál es, si tiene límites. No puede haber un límite porque el hombre es proyecto, libertad, autocreación, trascendencia. Si hablamos de alguna naturaleza, lo cosificamos, lo perdemos en su más propia identidad, que es no tener identidad, sino ser esta constante autocreación. Y entonces ahora no sabemos qué somos, hombre, mujer, otra alternativa, en fin. Si este transhumanismo, síntesis con biotecnológicas que alterarán a la humanidad, etcétera, etcétera. Tenemos entonces como que esta también pérdida del sentido de lo humano. Podríamos decir, vivimos como en una paradoja. Por una parte, reclamamos una libertad sin límites y por otra parte,
también tenemos conciencia de ser el producto de una evolución biológica cultural que nos determina. Procesos culturales, lingüísticos, etcétera, que configuran lo que somos. Que en el fondo esta especificidad humana, persona, libertad, no es tal. Que hay algo debajo, de fondo, otros procesos que explican lo que somos y sucede. Pero al mismo tiempo reclamamos como valor irrenunciable una libertad total. Paradójicamente estamos viviendo en este momento. Un cambio cultural en un momento en que los medios de comunicación nos acercan, pero hay una especie de vuelta a un individualismo, a un intimismo, a un no comprender el mundo, ¿sí? A un estar alejados de las grandes decisiones. Un poco esta descripción que hacía Jean-Marie Guémeno en el Subsistirá la democracia. Parece ser que estos grandes sistemas de la globalización en lo económico, en la comunicación, en los medios electrónicos, etcétera, no sabemos quién decide sobre ellos, quién los controla, quién toma las decisiones. Sentimos que la persona, las familias, los grupos sociales y hasta los estados han perdido la capacidad de tomar decisiones sobre sí mismos o de influir en estos grandes procesos. Hay un descontrol que provoca, sí, un replegamiento, un desinterés en la participación, un apartarse de este mundo, volver hacia lo individual, una exacerbación del individualismo, etc. Bueno, en este contexto y con otros elementos que podríamos un poquito visualizar, ¿qué pasa con la universidad? Ortega y Gasset decía en su pequeño ensayo aquel de la misión de la universidad, que la misión de la universidad era estar a la altura de su tiempo, que era transmitir a los estudiantes los valores vivos en la cultura de su tiempo. Que esta era la síntesis que la universidad debía transmitir, el espíritu del tiempo. Precisamente nosotros pensamos que esto ya no es posible, que esta visión orteguiana todavía está recubierta de historicismo, que no se trata de estar a la altura del tiempo, sí estamos en el tiempo, debemos estar en el tiempo, pero debemos criticar nuestro tiempo, debemos juzgar nuestro tiempo. Precisamente la posmodernidad fue un juicio sobre el tiempo. Fue una interpretación de la historia más, ciertamente también, negando que es posible interpretar la historia, hace una interpretación sobre la historia. La universidad no debe sumarse críticamente a lo nuevo, a la novedad, debe distinguir entre avance y novedad. ¿Sí? Una de las grandes misiones de la universidad ahora es intentar comprender este cambio cultural. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo valioso? ¿Qué es lo que se deja? ¿Qué es lo que permanece y debe permanecer a lo largo de estos cambios? Segundo, debe recuperar y trabajar en este gran tema sin el que la universidad no tiene sentido, el sentido de la verdad. Ciertamente que el escepticismo tiene como cierto ritmo cíclico y que la modernidad nació en un intento de superar el escepticismo. Incluso grandes sistemas, San Agustín, Platón, Descartes, han sido ese intento de superar el escepticismo. Hoy estamos ante este nuevo reto, de este escepticismo generalizado. Nada más que tiene dos facetas este escepticismo, que lleva a ese relativismo del que tanto se habla. Uno es el escepticismo del que
se cansó de buscar decepcionado y el escepticismo postulatorio. No es bueno que haya verdad. No me gusta que haya verdad, porque quita mi libertad, porque entonces encuentro límites, porque entonces hay una realidad dada y yo mismo me descubro como una realidad dada, que aunque tiene toda su apertura de potencialidades, hay un límite. Este sentido del límite está asociado a esta idea de verdad y por lo tanto no puede ser. La verdad se asoció, ciertamente hay que reconocerla, y tuvo muchos problemas, y ahora análisis tremendos, verdad y violencia. ¿Sí? La verdad es una violencia a la naturaleza, es imponerle una visión. La verdad es imponer a los otros mi propio punto de vista. La verdad es tomar una posición de superioridad ante el otro. La verdad es finalmente excluir a las otras visiones, no respetarlas. Y entonces, asociar verdad y violencia es una de las grandes tareas que hay que trabajar. Verdad y libertad. Si la verdad en toda etapa medieval, etcétera, que decirlo, tuvo como aliada la fuerza muchas veces. Hoy eso no es posible, no se puede llegar a la verdad autoritariamente. Una nueva síntesis de la verdad reclamará la verdad en libertad. Hoy tenemos que redescubrir que no podemos ser libres sin verdad, que no hay acción humana sin verdad, que no hay manera de encontrar una dignidad, un sentido de lo humano sin verdad, y que también no hay manera de buscar y comunicar la verdad si no es libremente. Este trabajo por este tema de verdad y libertad es una tarea fundamental de la universidad hoy en día. Hoy vivimos unas nuevas humanidades hechas por las nuevas ciencias del hombre que nos dan una visión fragmentaria. Una de las tareas es enfrentar esta fragmentación del saber. Necesitamos nuevas síntesis, no a modo de sistemas, no en las mismas condiciones que en la Edad Media o en otras épocas, ante la gran cantidad ingente de conocimientos nuevos. Este trabajo requiere, sí, una orientación, una búsqueda de unidad. De nuevo necesitamos una ciencia universal, una ciencia que tenga que ver con lo universal. Necesitamos la filosofía y la teología en la universidad. Necesitamos esta visión que aportaba la metafísica y que debemos recuperarla de alguna manera y su lugar en el saber. La universidad debe tener el valor de enfrentarse a estos problemas, de buscar qué es lo que le permitirá, claro, en un contexto de pluralismo. La universidad medieval fue plural. Las escuelas, los agustinianos, San Buenaventura, Escoto, Occam, etcétera, etcétera. Pero en el fondo hubo un acuerdo de unos principios fundamentales. Hoy necesitamos redescubrir estos ejes fundamentales que soporten un pluralismo. Este es el gran tema del mundo contemporáneo. Cómo vivir cuando pensamos distinto, cuando tenemos distintas visiones de la realidad. Aún en el terreno religioso ya no hay esa, por lo menos en un sector de la humanidad ya no hay esa unidad religiosa, etc. No, ahora tenemos que aprender a tener una visión integrada, respetando otras visiones y en un diálogo constante con ellas. O sea que esta dinámica de síntesis es distinta, es mucho más exigente. La universidad requiere también el afrontar el problema de la emergencia antropológica, esta pérdida del sentido de lo humano, esta fragmentación que toca al hombre y que nos tiene desconcertados. En el fondo vivimos en la posmodernidad una profunda emergencia antropológica. La universidad debe ser ahora, en expresión de Juan Pablo, la tutela de la persona, ¿sí? Salvaguarda de la persona.
retomar esta problemática y ver en esta visión, en este saber ético-antropológico, uno de los ejes para una nueva síntesis, por lo menos de una gramática común a las ciencias humanas y sociales. Redescubrir el sujeto de estas ciencias con una visión ético-antropológica. Y finalmente, creo yo, la universidad actual tiene este gran reto de afrontar la emergencia educativa expresada como este hecho que se ha mencionado aquí. Convivimos generaciones que tenemos diferentes experiencias culturales, un abismo cultural en un lapso de poco tiempo separa a las generaciones. Ni la familia, ni la experiencia cristiana, ni la experiencia de una cultura surgida del cristianismo, ni la llamada cultura occidental con sus modelos, ya es el referente de las nuevas generaciones. En la universidad estamos enseñando los que nos formamos al final de la Guerra Fría y tenemos alumnos que han nacido o en crisis permanente o en plena posmodernidad. Las referencias de los valores no son los mismos. La educación debe recuperar ese puente entre generaciones. Un humanismo nuevo que recupere el puente entre generaciones. Si ya no hay esas experiencias, ahora el maestro, las instituciones educativas, la universidad, debe ser la oportunidad para que los jóvenes vivan esas experiencias que no han tenido. Por lo tanto, se requieren maestros que encarnen elocuentemente valores, cuya experiencia de vida sea elocuente ante las nuevas generaciones y se encuentren los puentes de comunicación con ellas. Esta capacidad de acogida, esta que es la tradición de la educación, este encuentro entre personas, esta capacidad de comunicar experiencias o de provocarlas. La experiencia del maestro, los maestros mismos, recobrar este sentido de comunidad. Sentido de comunidad, donde ellos mismos recobren la experiencia de la universidad. Recuerdo, y con esto termino porque el tiempo se ha agotado, cuando hace algunos años aquí en esta universidad, hablando de la universidad, el doctor Caturelli decía: no todo el que entra a la universidad ingresa en ella. Se puede asistir a la universidad, pero no se ingresa a la universidad, no se ingresa a la vida universitaria, más que cuando en este deseo de buscar la verdad se busca, se trabaja para lograrla, se estudia, se investiga, se comunica esta visión de conjunto de la realidad. Cuando estas ciencias se enseñan con su propia metodología y su propio contenido, pero digamos, se enseñan filosóficamente, con las preguntas que plantean al hombre y que van más allá de ellas, con el sentido de la verdad que se está descubriendo, aún de la ciencia y de la técnica. Cuando esto se hace en comunidad quiere decir que hay un fin común que se comparte. Nuestro problema en el pluralismo es compartir un fin común que debemos esclarecer y potenciar. Y cuando esto se hace en amistad, ¿sí? Cuando el amor a la verdad también es amor entre los hombres. Y también cuando, como nació en la universidad en sus comienzos, esta comunidad de estudio, investigación, docencia, de amor a la verdad, de amistad entre maestros y alumnos, también puede volverse aquella comunidad de oración que dio origen a la universidad. Bueno,
Creo que con esto termino y creo que hay muchísimo más que se puede decir, pero creo que con todo lo que se ha venido diciendo ya, puede dar esto lugar a una discusión, a un debate y a sus aportaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a dar paso al diálogo. Las personas que tengan algún comentario. Buenos días. Muchísimas gracias, don Pablo, por su excelente exposición. Y déjeme que, ya que lo cito, comente muy brevemente la gracia que me ha hecho conocerle, porque es usted idéntico, personal y espiritualmente, al catedrático de ética que yo tuve en la Facultad de Filosofía de la Complutense cuando estudiaba filosofía, el doctor que usted mencionó, don José Luis López Aranguren. Eso, además de oírle y de seguir su pensamiento, pues me hace que tenga ese añadido de sentimiento y de afectividad que es la salsa de la vida. En todo lo que ha dicho estoy de acuerdo, y si no estoy de acuerdo es que algo me falta por pensar mejor, pero hay dos matices, no, hay dos cuestiones o asuntos que querría insinuarle por si cree que merece la pena algún comentario, alguna respuesta o tal. Estoy de acuerdo totalmente en su análisis, pero a mí me suena, imagínese que yo tengo ahora 20 años, que ya es mucho imaginar, pero bueno, y le oigo a usted decir que no sé del todo si lo ha dicho rotundamente como afirmación o también ha tenido sus matices, a lo mejor me ha distraído, que estamos en un tiempo en que tenemos la pérdida del sentido de lo humano. Bueno, es verdad que estamos en el torbellino, es verdad que todos estamos acordados en ese lenguaje de torbellino, posmodernidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que lo podríamos decir en sentido positivo. Estamos en la necesidad de seguir haciendo historia, con el afán de que sea cada día una historia más humana. Porque si nos decimos, bueno, si nos decimos que estamos en la pérdida pues, del sentido de lo humano, y yo tengo 20 años, pues me iré a la calle a seguir escuchando la música que más me guste, que ayer fue un poco criticada, la música de los jóvenes. Lo digo también porque habría que tener cuidado. Como esta mañana me he levantado muy bien y tengo 20 años, pues hay algunas cosas que me disuenan, ¿no? Y en relación con eso, otra palabra o otro término. Solemos usar fragmentación con un sentido también como negativo. Y ese joven diría, bendito sea Dios que el mundo se ha fragmentado porque podemos seguir buscando. Porque si el mundo se mantuviese muy monolítico, voy a poner un ejemplo, aunque como luego me toca a mí hablar, a lo mejor lo repito, discúlpenme. Más monolítico que la teoría de la gravedad de Newton, hay pocas cosas en el mundo del conocimiento humano. Sin embargo, llegó Einstein y a través de sus ecuaciones nos demostró que aquello tan lindo y tan completo de la ecuación de Newton no vale en el mundo microcósmico. Esto lo sé decir, pero no entiendo ni una palabra. Discúlpenme ustedes. Bueno, pues eso, muchas gracias, don Pablo, que Dios le bendiga y me encanta haberle escuchado y conocido. Gracias y le agradezco sus indicaciones. Sí, hay una parte que me parece importante decir y lo omití, es esta. No podemos vivir la posmodernidad o este cambio de época como algo que padecemos. Este cambio es algo que estamos haciendo y en lo que estamos implicados nosotros. Y en el que tenemos que buscar estos caminos del futuro. Yo estoy de acuerdo con usted.
estos matices del lenguaje ante los jóvenes y ante nosotros mismos pueden parecer muy negativos. Sí, o sea, creo que el ver creo que es lo que nos da este cambio de época. Para mí, uno no puede perder la esperanza y no ver signos. El análisis de la historia no es por leyes, creo que es por signos. Y no deja de haber signos que podemos recoger muy positivamente, ¿no? Esta creatividad es algo que está en el corazón de la universidad. Si la universidad no es creativa y no innova, se muere. Es cierto que esto abre posibilidades y rutas de investigación y que lo que hay que plantear es quizás no tanto el problema, sino el reto de estos problemas que nos convocan a buscar nuevos caminos. Creo que esto tiene más que nos atrae más, ¿no? Y que sí debemos tener cuidado en este sentido, ¿no? Y le agradezco la indicación. Creo que el ver en las nuevas generaciones y compartir experiencias es no criticar a los jóvenes, sino ayudarles en descubrir en su propia experiencia lo que está ahí ya presente y latente y que ellos no acaban de expresar, y que nosotros tenemos que darles posibilidad de expresarlo, de formularlo incluso, y que esto es una acción positiva, hay que acogerlo, ¿no? Entonces sí estoy totalmente de acuerdo en esta indicación. Ahora, sí, lo cual no quiere decir que tampoco hay que ser ingenuos, ¿no? Y perder de vista que estamos entre graves problemas, pero también ante grandes alternativas, ¿no? Y que nuestra visión, nuestro trabajo como universitarios es concentrarnos en las alternativas. No podemos volver hacia atrás, eso es clarísimo. No podemos querer mantener las cosas como están por inseguridad. Sí tenemos que correr riesgos. Y creo que eso es algo propio del espíritu universitario. Los cristianos tenemos que correr riesgos con esperanza. Y creo que eso es algo que falta por decir. Y retomo esto que me impresiona mucho. Lo tomo ahora y lo conecto con San Agustín, pero tomo de la última encíclica del Papa Francisco. A mí me parece que uno de los ejes de esta encíclica es decir que la fe es luz para caminar en la historia y para el camino de la vida personal. Me parece que a una universidad como muchas católicas o de inspiración cristiana, esto es muy importante. La fe es luz para caminar en la historia. No nos da el mapa del camino, nos señala el fin y nos permite ver dónde pisamos, pero todo lo demás lo tenemos que construir nosotros. Y nos da esa esperanza ligada a la fe, y creo que sí, en estos análisis, sobre todo en estas instituciones, un aspecto fundamental es la esperanza. Y la esperanza es que lo que esperamos en plenitud ya está en germen, transportándolo al aspecto cultural, a este momento de cambio de época. Creo que la esperanza nos obliga a ver en germen algo que puede crecer en el futuro y no tanto ya concentrarnos en las crisis, ¿no? Sí, le agradezco su matiz y su comentario. Gracias. Por acá tenemos una y después el maestro. Sí, gracias. Para ponencia muy inspiradora para mí. Me parece a mí que sería interesante de hacer la reconstrucción de la idea de la universidad en sentido clásico y en sentido postmoderno. Dos ideas que pertenecen a dos diferentes civilizaciones. Uno occidente, pero diferentes civilizaciones. Entonces, de una parte tenemos
una idea personalista, cristiana, y de otra parte tenemos una idea neobizantina, socialista. Y cuando tenemos la definición de la universidad en sentido clásico, podemos decir que la universidad es la sociedad libre de los amigos que buscan la verdad en caridad para compartiendo contemplarla. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, la sociedad libre de los amigos que buscan la verdad en caridad para compartiendo contemplarla. Y entonces, es fácil, cuando tenemos estos elementos, la sociedad, amigos, la verdad, la caridad, compartir, contemplación, ver las diferencias. Porque en esta idea socialista, postmoderna, no hablamos más de la sociedad, hablamos de los recursos humanos. Son objetos, no sujetos. Más, no hablamos de los amigos, son empleados y clientes. La verdad no existe, hay diferentes iguales opiniones, subjetivos. La caridad finalmente es el signo de la trascendencia, el fin trascendente de nuestro desarrollo espiritual en la universidad. Y aquí tenemos ateísmo oficial, obligatorio. Compartir, no, es el problema de supremacía siempre, como los ratos, la guerra de los ratos. Y finalmente no hay contemplación, solamente utilidad para vender los frutos, y es todo. Son dos mundos en lo mismo continente, o como decimos, de diferentes continentes que tienen esta fuente de la cultura occidental, pero finalmente son dos mundos. Y nosotros como de los académicos que trabajan en las instituciones más o menos católicas, necesitamos saber esta diferencia. Que nuestra idea de la universidad es finalmente personalista. Y no hay personalismo sin la religión y sin Dios trascendente. Y de otra parte hay universidad que es solamente universidad como una palabra y nada más. Gracias. Y bueno, diré algo simplemente rápidamente, que ciertamente tenemos que reconocer que conviviremos en diferentes modelos de universidad y diferentes concepciones, ¿no? Este problema de las palabras, pero también en que nos dejan ver que hay realidades distintas. Yo creo que sí, hoy somos conscientes de un pluralismo, de una multiculturalidad, pero creo que reconociendo esto, estas universidades que buscan ese personalismo abierto a la relación, al aspecto relacional de la persona, etc., son una propuesta en este mundo plural. Creo que tenemos de tener conciencia de esto. No somos los únicos, ¿no? Hay una búsqueda hecha por muchos. ¿Qué es lo específico de nuestra propuesta? ¿Cuáles son las virtualidades de nuestra propuesta? ¿Y en qué sentido nuestra propuesta puede tener alcance más allá de nosotros, no solamente desde el punto de vista de la fe, que ese es un tema, sino del conocimiento y de esta propuesta, de esta centralidad, de importancia de la persona humana en este nuevo mundo, ¿no? Donde
un socialismo yo ya no lo veo tal cual. Veo más bien como una posibilidad, una especie de totalitarismo anónimo. De esta imposición, de estas decisiones que no sabemos quién tomó, como en los bancos cuando tenemos un problema en la caja y no hay manera de resolver un problema porque se tendría que ir hasta la matriz del banco y ahí que el que diseñó el sistema resuelve el problema, ¿no? Ni el gerente lo puede resolver, ¿no? Entonces, este mundo de decisiones ya tomadas, fundamentales, y que nos dejan un campo de libertad limitado, ¿no? Hasta exacerbado. Creo que es más bien esta posibilidad la que hay que tratar de visualizar. Creo que el socialismo clásico subsiste en algunos lugares y creo que queda una tarea, que es la de recuperar, porque este pensamiento único occidental no lo hizo, las exigencias válidas y las propuestas válidas que hubo en ese mundo. Y también traerlas a una nueva propuesta, ¿no? Pero sí, creo que este socialismo del que se menciona aquí, un poco el soviético, creo que como tal, pues ya no existe, aunque perviven formas ya derivadas en pocos lugares, salvo una China que es no sé cuántas partes de la humanidad, ¿no? Gracias. Nos queda tiempo para un par de preguntas, nos quedan alrededor de unos 5 o 7 minutos. Les pedimos de la manera más atenta a las personas que van a participar si pueden formular su pregunta de manera breve para poder dar mayor participación. Bueno, pues felicidades por su presentación, me interesó mucho. De hecho, el tema de la misión de la universidad en estos tiempos es un tema de interés particular mío desde hace tiempo y he investigado sobre ello. Y lo que yo quería comentar era que precisamente yo no vi en su presentación un planteamiento sobre la misión de la universidad en el momento en el que el mundo se encuentra desde hace algunos años, desde hace muchos años, con esta estructura neoliberal, en donde cada vez menos vemos más una polarización de la riqueza, una exacerbación del consumismo, una destrucción sistemática de los ecosistemas, un peligro inclusive en términos del aire que respiramos, que por diferentes motivos hay una reducción, y así podría hablar de varias cuestiones en ese sentido. Entonces, la cuestión es que mi idea en este sentido es que necesitamos descubrir una relación, una educación que recupere la relación de todos con el todo, una educación, una misión universitaria que parta de este reconocimiento del mundo en que vivimos actualmente, pero que plantee soluciones totales, hacia la totalidad, hacia un holos, en donde, como usted decía hace un rato, un poco en el devenir de la historia de las universidades, hablaba del teos como un momento en el tiempo, un logos a partir de Descartes, y yo creo que necesitamos actualmente un modelo de universidad orientado hacia un holos, hacia una totalidad, hacia considerarnos un todo con el todo, la naturaleza entre nosotros, etcétera. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años para las empresas éramos los clientes, después fuimos los consumidores, después pasamos a ser el mercado y ahora somos los targets. Entonces,
este concepto o esta idea neoliberal de explotación y de consumo, pues es cada vez más evidente y no la encuentro sana. Por otro lado, y ya para terminar, creo también que el fundamento de este holos no debe partir solamente de la ética cristiana, porque precisamente, como lo mencionó ya un poco la persona anterior, el cristianismo es una religión y deja fuera a toda una serie de pensamientos que es necesario también considerar en la construcción de una nueva sociedad, no solamente mexicana, sino mundial, y que solamente en el diálogo pueda ello resolverse, estas diferencias que se encuentran seguramente en las diferentes poblaciones que existen. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría conocer su punto de vista sobre esto, podría ampliarme, pero ya el tiempo está corto. Sí. Gracias. Muchas gracias, muy brevemente. Sí, estoy de acuerdo. Yo no me refería exclusivamente a una ética cristiana, una visión ético-antropológica no es que diga exclusivamente cristiana, ni tampoco creo que el personalismo ya tenga que ser necesariamente cristiano, ese es su origen, pero es comunicable más allá del cristianismo. Y sí estoy totalmente de acuerdo en esto, es decir, tal vez hoy uno de los puntos de lograr esa visión holística, de orden, del saber, etcétera, sea ante estos grandes problemas comunes y que más allá de este pluralismo, la necesidad de enfrentar tareas comunes que nos comprometen a todos sea una de las maneras que la universidad deba trabajar y donde podemos encontrar esos puntos de convergencia a pesar de las diferentes visiones en muchos aspectos distintas, pero que hay cosas que tenemos en común. Y ciertamente ante este mundo neoliberal de este tipo, la cuestión ecológica tiene un papel fundamental. Cuando decía que tenemos que recobrar algunas de los aspectos de este mundo socialista que he terminado, es esta conciencia social y ecológica y este aspecto crítico de la universidad frente a la sociedad. Pero creo que esta es una consecuencia de que la universidad haga el trabajo. Si lo hace precipitadamente, creo yo que caeremos de nuevo en la política y en la ideología. Creo que la universidad debe hacerlo desde una posición madura, bien fundamentada, pero urgente. Y otro comentario es un punto de vista muy personal. Creo que sí debemos ver desde la totalidad, pero creo que para que no nos perdamos y nos veamos como impotentes, sí debemos buscar también soluciones completas a problemas parciales cercanos a nosotros. Creo que es, a mi modo de ver, un peligro querer resolver el problema total y dejar al lado los problemas inmediatos. Creo que una de las maneras de acercarnos a las nuevas generaciones es el resolver estos problemas inmediatos, buscarles a fondo su sentido, pero tampoco perder esta visión de los grandes problemas de conjunto, en los que no la universidad, sino todos, pues tenemos que buscar esas soluciones. Ahí la universidad tiene esta parte que señala. Sí, esta visión holística, solamente que este concepto holístico yo lo matizaría, es decir, ¿qué entendemos por ello? Sí, formamos parte de esta realidad, estamos implicados en ella, etcétera, pero también tenemos una cierta trascendencia y hay ciertos principios que le dan sentido a este todo, a este holos, ¿no? Que incluso finalmente hay un principio trascendente el mismo que también la universidad debe considerar. Creo que
Esto no todos lo compartimos, pero creo que esto no nos limita a este diálogo y colaboración y a esta búsqueda de ese sentido último. Pero sí, tenemos que también incorporar estas tareas. Yo lo mencioné muy rápidamente, este problema ecológico, ¿no? De esto que estamos haciendo con la naturaleza. Muchas gracias por la aportación y creo que nos enriquece a todos. Gracias. Tenemos tiempo para una última participación. Lo que sé que ya está fuera de tiempo Sí. y tampoco quiero yo molestar a la gente, así que no me importa no tener la pregunta. No, adelante, ya con esto terminamos. Vale, gracias. Pues muy brevemente, además de agradecerle su exposición, en el terreno yo creo, y además usted lo ha dicho, lo que ahora, por no extenderme en la pequeña reflexión y la pregunta, entonces voy directamente al tema que le quiero preguntar. ¿No cree, porque ayer también se comentaba, que con este carácter difuso que estamos presentando la posmodernidad, si no podemos diagnosticar el problema, difícilmente podemos solucionarlo? Entonces, creo que siempre hacemos análisis como por las ramas de síntesis, acontecimientos históricos, la crisis de la ciencia, etc. Mi pregunta es, y ahora le pregunto como metafísico a usted, si podemos ver que en el origen de la modernidad es un nuevo comienzo, cuyo persona o representante puede ser Descartes, y que la modernidad comienza cuando el sujeto se coloca, es la conciencia y la subjetividad, y desde ahí se hace todo ese despliegue. Mi pregunta es, la posmodernidad, y en esa lectura positiva, no puede ser justamente cuando ese sujeto como centro, esa razón elevada al absoluto, entra en crisis, no puede afrontar los problemas y hay que volver a un nuevo comienzo, como lo hicieron en sus días, cuando usted citaba a San Alberto Magno y Santo Tomás con Aristóteles, a Sócrates, y en el siglo XX justamente, y en el terreno de la filosofía, no tanto como llegada a la síntesis, sino como raíz de volver otra vez al comienzo y al origen, y estoy hablando del portavoz Husserl, cuando dice, volvemos a las cosas mismas, descentrarnos del sujeto, salir de una filosofía de la conciencia, volver otra vez a la realidad, que sea la que se imponga. Y yo creo que esta sana posmodernidad, que yo creo que es un caldo de cultivo muy bueno para el cristianismo y el diálogo con la fe, donde el sujeto queda descentrado, donde la realidad se impone, la alteridad, si cogemos a Levinas, todos estos comienzos. Mi pregunta es, ¿no puede mirarse la posmodernidad desde esa raíz y ser un diálogo fecundo como lo fueron en sus momentos con los católicos? Bueno, no me quiero alargar. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que no nada más es la descripción de estos problemas, sino cuál es la raíz en la que se construyó. Y se construyen en general todas las culturas. Y es una visión de un punto de partida en esta visión metafísica o sus sustitutos, en la manera en que lo queramos señalar. Creo que tenemos este reto y que hay que volver a revisar estos comienzos. Este partir del sujeto no lo podemos perder, la riqueza que nos ha dado. Eso no se puede perder. No podemos volvernos objetivistas, ¿no? Es decir, tenemos que encontrar una nueva síntesis y ya hay aportaciones que le están buscando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo y es lo que dije. Lo primero ante este problema la universidad debe hacer es analizar a fondo el problema. Y además de buscar estas raíces metafísicas, en este contexto filosófico, incluso encontrar las raíces en el orden religioso, que también están en el origen de la modernidad, y replantearnos estos problemas. Creo que estas tareas son propias de la universidad, son propias de nuestro tiempo, y creo que este diálogo con personajes, volver a las cosas mismas, que implica volver al hombre, a toda la experiencia humana, no limitarla de antemano, el respetar esta llamada así ensanchamiento de la razón, que es precisamente el revisar qué fue lo que nos hizo tener esta visión limitada, qué aportó y a qué nos limitó, ¿no? Entonces, claro que este es un trabajo filosófico de fondo y que esa es la raíz de la universidad. Y diría yo, es un trabajo filosófico teológico, pero con la riqueza, esto sí,
de toda la aportación que hoy nos están dando las ciencias humanas y sociales, el conocimiento histórico, etc. Entonces, si la pregunta es, ¿cuál es la misión de la universidad en la posmodernidad? Pues recobrar su misión fundamental, que es hacer esto. Es enfrentarse con el problema de la verdad del conocimiento y revisarlo a fondo, con todos los aportes que hoy nos han llegado. ¿Quién lo puede hacer? Yo creo que universidades y redes de universidades también ya es algo, una nueva perspectiva. Este mundo de las redes creo que también debe tocar, voy a decirlo de esta manera, a lo que queda de universitario en las diferentes universidades y potenciar este trabajo en este sentido que nos ha planteado. Creo que sí, gracias. Gracias, maestro. Bueno, pues pido un fuerte aplauso para el maestro Castellanos. Quiero invitar a Víctor Manuel Ramírez Valenzuela, miembro del comité organizador, nos haga el favor de entregar el reconocimiento y el pequeño obsequio que tenemos.